Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del curso taller Expresa tu arte con Puring. En la primera parte hemos visto los contenidos del curso, los objetivos, qué es el Puring y qué es el arte fluido o qué no es el arte fluido. Hemos dicho que el arte fluido no es un movimiento, no es una corriente estética. Hace referencia a la técnica de la pintura aplicada en estado líquido, muy líquido, en tal punto que fluya en la superficie de la obra. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia obra, ¿no? Os voy a dar los conocimientos para que podáis hacer vuestra obra por vuestra cuenta y en todo momento, si tenéis dudas, podéis contar con mi soporte. Me podéis mandar un mail a ateliercreativocoruña@gmail.com. Yo soy Angie de Atelier Creativo Coruña. Bien, estábamos con el arte fluido y decíamos que el Puring es una de las variantes del arte fluido. El Puring significa vertido, pour, verter. Por lo tanto, aplicamos la pintura directamente desde un recipiente, desde un envase, desde una jarra, desde un vaso, desde una botella. No se aplica, por lo tanto, a pincel, no se aplica a espátula, etc. Hay variantes del arte fluido, como por ejemplo el blowing, que es el soplar, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar la pintura vertiéndola desde el envase y después utilizar aire para generar ondas y mover esa pintura. Y muchas veces el aire puede tener más control si se aplica en menos cantidad y podemos utilizar una pajita y soplar. Muchas veces el blowing viene combinado. Se utiliza tanto secador como pajita en la misma obra. Después, dentro del Puring, habría muchas formas de abordarlo. En el ejemplo que hemos visto en la primera parte, el artista aplicaba todas las pinturas mezcladas en una jarra. Desde un único epicentro movía esa pintura por todos los lados de la superficie. En este caso, el artista está generando multiepicentros y ha quedado entre ellos unas vías, ¿no? O caminos. Otra diferencia respecto a la primera obra es que aquí la paleta es una paleta muy seleccionada de colores. En la primera obra estaban pues todos los colores, ¿no? Habidos y por haber. Y eso genera efectos muy diferentes entre una obra y otra. Aquí en este ejemplo es un Puring parecido al primero, pero así como en la primera parte hemos visto que echaba todo el líquido desde la jarra, ha repartido un poco desde el envase en este ejemplo. Luego otra cosa que vemos es cómo se ayuda el artista con una base giratoria para trabajar la obra. Y otra diferencia que hay es que no sé si os fijáis aquí donde tengo voy a pararlo. A ver cuando pueda, aquí. Esto que hay aquí, estas aureolas que se ven aquí, que se van abriendo, son células. El artista aquí ha hecho una mezcla de pintura acrílica con silicón. Más adelante en este curso taller va a ser la técnica que os voy a enseñar, ¿vale? Vamos a mezclar el acrílico con silicona para generar estas células. Y en el curso taller que vamos a hacer
vais a utilizar también esta técnica. Pintura acrílica con silicón. Es opcional, se le puede añadir o no, pero genera estas células y es un efecto hermosísimo. El artista ha combinado un poquito de... Ah, no, lo que ha puesto ahora no era aire, no es secador, ¿eh? La técnica de la silicón va junto un soplete, ¿vale? Hay que generar calor. Aquí sí que está soplando con pajita. Bueno, como veis, es un conjunto de técnicas, ¿eh? El pouring muchas veces no va solo, ¿vale? En esta misma obra hemos visto blowing, pouring y silicón con soplete. A ver, aquí, perdonad, aquí que vamos a ver, esta es la que hemos visto antes. Esta faltaría. Bueno, esto es otro pouring, es una fotografía, no es un vídeo. En este caso, el pouring está vertido en líneas, y por lo tanto el resultado final es diferente. También hay silicón, vemos que se generan estas células y hay un control con una herramienta para mover la pintura. Y esto sería un string and pull. En la primera parte visteis una obra en negro y dorado que era de string and pull con cuerdas de fibra y recuerdo que el artista levantaba el soporte hacia arriba ya que estaba creando una simetría radial y como la fuerza del pull era igual en todos los hilos, podía levantar la obra hacia arriba. En este caso solo es una única cuerda, es además una cuerda metálica, los efectos son diferentes y es el artista quien la está empujando. Está trabajando por multilayering con varias capas, una encima de la otra. Y bueno, los efectos que se pueden crear son una maravilla también. En este caso aplica primero la pintura y luego pone la cadena. Vamos a adelantar un poquito el vídeo. Bueno, os estaba enseñando estos ejemplos porque, si os fijáis, esta obra que he seleccionado aquí abajo a la derecha es un string and pull, ¿veis? Las siluetas así en blanco, es un string and pull, pero el fondo es un pouring, ¿vale? Así que la riqueza de las técnicas cuando se trabajan de manera mixta es mucho mayor. O por lo menos es un recurso que sabéis que podéis utilizar. Bueno, hay más, pero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver los materiales que necesitaréis. Esta es la obra que yo he preparado para vosotros, para enseñaros. Es una obra de temática oceánica.
He elegido esta paleta de colores porque la he combinado con la técnica de las células, ya que el efecto de la espuma y de los efectos del mar pues da mucho juego, ¿no? en esta obra, y con esta técnica y con las células con silicón. Vais a necesitar pintura acrílica, voy a enseñaros aquí, estoy aquí en el recuadro abajo. Vale, si lo que queréis es empezar a experimentar, podéis compraros un pack de los colores básicos: amarillo, magenta, azul, blanco y negro, ¿vale? Aunque os recomiendo que además os compréis otro amarillo, es decir, que tengáis un amarillo oscuro y uno claro, y que tengáis además otro básico, pues por ejemplo, si en la caja viene en magenta, os compráis un rojo, ¿vale? Ya que podréis crear muchos más colores, ¿vale? Yo, en mi caso, os digo la paleta de colores que he usado. He utilizado blanco, la marca, bueno, hay muchas marcas en el mercado, ¿vale? Pues cada uno sabrá, ¿vale? No es lo mismo para vender, con un resultado más profesional, que para experimentar. Bueno, ya sabéis, ¿no? Vale, aquí... Blanco. Para esta obra yo he usado blanco, por si lo queréis apuntar, blanco. He utilizado verde eftalo. He utilizado azul ultramar, o azul oscuro, azul ultramar. He utilizado azul cobalto. Y ya está, estos 4 colores. Luego los he mezclado para generar alguno más, ¿vale? Entonces, bueno, sí, y me parece que también el azul cian, que es el que suele venir en el pack, ¿vale? También le he echado un poco de azul cian, ¿vale? O sea que, bueno, también podéis variar de azules, hay muchos azules. Lo único que os quiero decir es que el azul es un primario, con lo cual no podéis mezclar colores para obtener otro tipo de azul. Como mucho podríais mezclar blanco a vuestro azul para bajarle para bajarle el valor, pero sería el mismo tono de azul. Si queréis otro tono de azul tenéis que comprarlo, ¿vale? Lo mismo os pasará con los amarillos y lo mismo os pasará con los magentas y rosas, ¿vale? En cambio, si queréis un verde, pues podéis mezclar amarillo y azul, ¿vale? Pero atención, el verde que obtengáis mezclando este amarillo con este azul será diferente de un verde mezclado, de un verde obtenido con un azul cobalto, ¿vale? Porque, claro, el segundo color depende de los primarios usados, ¿vale? Bueno, entonces... ¿qué más vais a necesitar? Medium. Medium es el aglutinante, ¿no? Sabéis que una pintura es la suma de unos elementos, ¿no? Por un lado está el pigmento que puede ser natural o sintético, ¿vale? Pero este pigmento de por sí, si se aplica y ya está, caería, ¿no? O sea... pasaríamos la mano, soplaría el viento y caería. El pigmento necesita algo que lo enganche al soporte y que enganche los pigmentos entre ellos. Eso es el aglutinante o medio, ¿no? Para la pintura acrílica, pues el medio es un medio acrílico. Entonces, ¿para qué se utiliza el medio? Muchos artistas utilizan el medio para darle más luminosidad, para iluminar los colores, ¿no? Para darle más transparencia a los colores, ya que si en una porción de pintura yo le echo más medium, que es translúcido, le quito cantidad de pigmento y por lo tanto lo hago menos opaco, ¿vale? No solo es para el pouring, ¿vale? Muchos artistas lo utilizan para pintar, pero en este caso lo vamos a utilizar para diluir la pintura y os voy a explicar las proporciones, ¿vale? Después os explico las proporciones. Luego necesitaréis silicona. Yo he comprado la silicona de la misma marca, ¿vale? Igual que el medium, marca Vallejo,
Vallejo con